Pues vamos a hablarles de esas propuestas y de esos parecidos razonables entre las propuestas que hace Podemos en España desde hace ya mucho tiempo y las que sufren y sufrieron en su día los venezolanos, hasta el extremo de arruinar totalmente ese país y provocar el exilio de más de 500.000, al menos en España. 500.000 de venezolanos han venido a España porque no pueden vivir allí, en su país. Muchos de ellos perseguidos políticamente también. O sea, fíjense ustedes, la tragedia que ha perpetrado este bolivarismo que lideró en su día el gorila rojo, Chávez, y que ahora mantiene su lugarteniente, el señor Maduro. Cuéntanos, Íñigo Palomar. Pues sí, Antonio, buenas noches. Parecidos en las medidas y también en el lenguaje. Podemos propone sus supermercados, ya lo hemos contado aquí, supermercados públicos, esos precios justos. Pero no es la primera vez que se pone encima de la mesa, ya lo saben, una propuesta como esta. Hay un precedente, un referente, Antonio, Venezuela. Hay un parecido bastante inquietante entre lo que propone Unidas Podemos y lo que hizo en su día Maduro, no, Chávez. Es una cadena pública de supermercados. Una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos. Tema para controlar alimentos, los que se producen aquí, dónde se distribuyen, dónde se venden. Y seguiremos en la batalla, toda la ofensiva para la aplicación de la ley habilitante de precios justos. Ahora estamos ya dentro del nuevo abasto bicentenario aquí en Guarena. Esto formaba parte de la antigua red CADA, ¿verdad? Correcto. De CADA, que fue nacionalizado y ahora, bueno, transformándose en un nuevo modelo. Para iniciar un proceso expropiatorio de la cadena Éxito. Y tú vas a ver que vamos a bajar todos los precios de lo que hoy vende la cadena Éxito esta. Nacionalizar, expropiar, bajar los precios, nos suena. Abasto bicentenario, así lo hacían en Venezuela, así lo hacía el régimen chavista, expropiación para colocar sus supermercados públicos. El abasto, como hemos dicho, bicentenario. Y lo hacían siempre bajo el argumento, proteger al pueblo del capitalismo salvaje. Creo que también les suena esto. Y sobre todo, compañeros y compañeras, que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario. Y el capo que está al frente de ese oligopolio es el señor Juan Roch al frente de Mercadona. Y están utilizando esa cuota de mercado para hacer pagar a la gente precios que no se pueden pagar, por muy capitalista salvaje que sea. Desde el capitalismo salvaje, excluyente, que le niega incluso el alimento, la comida, a la mayoría, como aquí ocurrió durante mucho tiempo. Nosotros encontramos unidades económicas o empresas violando la ley de precios justos, voy a tomar las medidas más radicales que haya que tomar. No me subestimen sectores de la burguesía, no subestimen al pueblo. Si hay que expropiar, vamos a expropiar a quien tengamos que hacerlo para defender la economía del país y de nuestro pueblo. Y lo hicieron, expropiaron, Antonio. Pero ¿cómo fue aquel experimento de los abastos bicentenarios? Pues mal. Lo que llegó a contar con 39 sucursales y 6 hipermercados en Venezuela, con el eslogan "Tu precio justo", acabó siendo un nido de corrupción. Varios gerentes acabaron en la cárcel y con una tasa de subalimentación del 23%. El último abasto bicentenario cerró en 2019. Dijo aquel que se pudrió. Abasto bicentenario se pudrió. Así lo digo. Ahora Podemos promete que sus supermercados Precios Justos, además de bajar los precios, proteger a los pequeños y medianos productores, proteger al pueblo y garantizar alimentos, además Podemos calcula que crearían 50.000 empleos públicos. Cuidado, porque el abasto centenario de Venezuela cerró y dejó a 10.000 trabajadores sin empleo. Pero más promesas de Unidas Podemos, la expropiación también de viviendas. El parecido aquí, el parecido inquietante, Antonio, creo que lo van a recordar todos. Exprópiese, exprópiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina. También son edificios que tienen locales comerciales. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. ¿Cómo lo presidente? Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Por lo tanto... Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Exprópiese.
Interesante el trabajo que nos ha presentado Íñigo Palomar, muy interesante y muy instructivo y muy revelador de lo que está pasando en España también. David Placer es periodista y escritor venezolano, es autor de libros como Los brujos de Chávez y El dictador y sus demonios sobre Maduro. Primero Chávez y luego Maduro. David, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Tú llevas entre nosotros unos cuantos años ya, ¿no? 20 años ya. 20 años, que tuviste que salir de ese país. Sí, la situación... Con el gorila rojo en Miraflores, en la presidencia de la República. Sí, la situación no era tan dantesca como lo que es hoy, pero ya se veía venir, ¿no? Ya los cubanos que vivían en Venezuela nos los anunciaron con antelación. Nunca lo creímos, nunca llegamos a pensar que un país petrolero con las mayores reservas de crudo de todo el mundo puede hoy día no tener gasolina en las principales redes de distribución del país. Un país que era potencia energética de la región, pues no tiene luz. Los hospitales se quedan sin luz. Los apagones en las ciudades más calurosas como Maracaibo, pues son de horas. No hay luz, no hay agua. Un país con infinidad de recursos, pues está en la pobreza más absoluta, y hoy 7 millones de venezolanos están fuera, están exiliados, y muchos de ellos, lo vemos con mucho dolor, caminan 7.000 kilómetros desde la frontera hasta el río Bravo para cruzar a los Estados Unidos. Esa es la última consecuencia migratoria de todo este desastre. En España 500.000 venezolanos, sí, son los que ahora mismo vivís sí. en nuestro país. Sí. Y algunos, bueno, y viviendo el exilio, la mayoría de ellos, gente que ha sido perseguida también políticamente. Muchos de ellos perseguidos. La realidad es que la mayoría pues son migrantes económicos. Al principio, como el mismo esquema de Cuba, las primeras oleadas siempre fueron clases medias, clases profesionales, médicos, odontólogos, ingenieros. Conozco muchísimos venezolanos muy bien colocados en empresas de primer nivel, emprendedores. Hay un índice de emprendimiento que no se ve en otras nacionalidades. Vas por Madrid, muchos restaurantes, pizzerías de todo tipo, pues son regentados por jóvenes venezolanos, y también los vemos los repartidores, los que nos llevan la comida a casa también, esos trabajadores humildes, pues también muchos de ellos son venezolanos, la mayoría por motivos económicos, y ya sumamos medio millón, cerca de 150.000 en Madrid. David, ¿tú te imaginabas que los seguidores del chavismo, populistas como Podemos, pudieran llegar al gobierno de España y que se instalaran como están instalados? Bueno, sí, lo vi desde que estaban de primeros en las encuestas. Ya hace, creo que 7, 8 años, pues siempre vimos con temor esa posibilidad. Yo me acuerdo que asistí a la primera rueda de prensa cuando presentó Pablo Iglesias su programa económico, y él dijo que había dos tipos de países en el mundo, ¿no? Los pobres y los empobrecidos, ¿no? Venezuela entra en esa categoría. Entra en la categoría de país empobrecido. Y buena parte de esas propuestas que ellos llevan, que, bueno, afortunadamente muchas de ellas no se han llevado a cabo. La sociedad española, el sistema político es mucho más maduro, al menos es lo que hemos visto hasta ahora, pues no dejamos de ver con preocupación, a pesar de todo ello, que muchas de esas propuestas, y a veces son fantasmas que nos recuerdan precisamente el tema del precio justo, el tema de las expropiaciones, el tema de limitar los beneficios de los empresarios. Tiene muy buen calado muchas veces entre la población más desfavorecida, pero precisamente son esas medidas las que terminan imponiendo mucha más pobreza y encareciendo muchísimo los precios, porque hoy un maestro en Venezuela, su sueldo hoy le da para comprar 5 kilos de queso. Esa es la realidad. Nada más. Y nada más. ¿De qué viven? De las remesas de los familiares en el exterior. De lo que envían, sí, los que estáis aquí trabajando en España, entre otros países donde habéis, en fin, tenido que rehacer la vida, de lo que enviáis gracias a vuestro trabajo viven los familiares y amigos que se han quedado allí. Efectivamente, se ha cubanizado la economía venezolana, y incluso el dictador dijo hace muy poco que iba a dar incluso más horas libres a los empleados públicos para que se rebuscaran, es decir, para que buscaran otro tipo de empleo en el sector privado, o vendiendo comida en la calle, en la economía informal, lo que sea, porque son conscientes que evidentemente con un sueldo un empleado público no puede sobrevivir en Venezuela. Claro, esto de los precios justos es una broma, es un insulto a la inteligencia, que una señora como esta, que es ministra del Gobierno de España, pueda primero insultar a uno de los grandes empresarios de este país, que crea riqueza, que crea progreso. Ese es el verdadero progreso, el bienestar de mucha gente, con unos sueldos muy más que dignos, que tiene mucha gente trabajando evidentemente en sus supermercados, que le llame capo, lo insulte y luego proponga unos supermercados públicos que, en fin, es un fracaso total y absoluto, porque ¿cómo acabaron los de Venezuela? Ya lo contábamos antes.
cerrando y con la gente en la calle. Y además dejando los anaqueles totalmente vacíos, sin suministros. Creo que lo has dicho muy bien. Es un insulto a la inteligencia. Un trabajador de Mercadona cobra, una cajera de Mercadona cobra 1.500 euros. Pues probablemente mucho más que muchos profesionales cualificados en muchos sectores en este país. Es una empresa que ha sido ejemplo, gana mucho dinero porque lo hacen bien y la solución evidentemente no es crearlo y mucho menos, no la he escuchado yo expropiar Mercadona, que ya sería el sumum, ¿no?, de ese delirio de precios justos, pero sí ciertamente lo vemos con preocupación. Yo veo los precios en España y comparto la opinión de muchos consumidores. Evidentemente han subido, hay preocupación porque los precios están elevados, es una situación mundial, pero si comparamos los precios en España con el salario de un profesional, de un trabajador español, pues creo que son bastante decentes, Antonio. Y si vemos la realidad de otros países del mundo, que creo que, bueno, en España hay muchas quejas, pero es un sistema envidiable. No, en Venezuela no solamente, en fin, dejó a muchos trabajadores luego en la calle, sino que a los productores los arruinaron. Esos que servían esos productos para que fueran los precios justos, al final terminaron en la ruina, vamos. Sus explotaciones no tenían sentido. Dice, ¿por qué voy a trabajar yo si esto no tiene ningún rendimiento? No tiene sentido absolutamente nada. Por una razón muy lógica, cuando el gobierno te limita los precios hasta el punto de que te hace incurrir en pérdidas obligadas, cuando regularon el pollo o la leche, los empresarios dejaron de fabricar la leche regulada y se inventaron otro tipo de productos porque evidentemente nadie va a aceptar que lo obliguen a asumir pérdidas. Comenzó la escasez de pollo, comenzó la escasez de leche, comenzó la escasez de huevos. Hoy día pues ya lo ha reconocido el propio Maduro, todo ese invento de lavastos bicentenarios con corrupción de por medio, con productos además podridos que traían de Irán, es decir, un caso de corrupción tremendo. Uno de los responsables del sistema de alimentación justa es su testaferro, está hoy preso en Estados Unidos, Alex Saab, acusado de graves delitos de blanqueo de capitales, en fin. Esos sí son realmente capos y no Juan Roche, el dueño de Mercadona. Por eso, David, te pregunto, porque muchos de los que habéis llegado en estos años a España, lo primero que os inquietó es ver un partido, efectivamente, que seguía las consignas, repetía los eslóganes y la estrategia de Chávez en su día y ahora de Maduro, Podemos. Y os generó una inquietud enorme. Dice, he venido a España y me voy a encontrar a estos tipos haciendo lo mismo de lo que yo estoy viviendo en mi país. Porque al final no solamente lo estaba la estrategia, la intentan, lo que pasa es que hasta donde pueden y llegan, pero es que están en el gobierno de España. Están en el gobierno de España, que eso es lo grave. Así es, y cada Gracias vez... a Sánchez, por cierto. Así es, y cada vez que defienden, ahora cada vez con menos frecuencia, pero cuando escuchamos a dirigentes como Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Yolanda Díaz, defender en su momento un sistema como el chavista es una patada a nuestro estómago para nosotros los inmigrantes, los exiliados, los que hemos sufrido tanto con esta situación, sin duda alguna. Cuando hablabas en tu libro de los brujos de Chávez, te estabas refiriendo a que realmente este tipo, llamado gorila rojo en su día, se guiaba por las sugerencias y las indicaciones de brujos que realmente, en fin, le guiaban en sus consignas, en sus medidas, en sus decisiones. Sí, yo sé que aquí en Europa es un asunto casi risible, ¿no? Pero la figura del dictador dependiente de un brujo, un chamán, un consejero espiritual a su lado es muy común entre los dictadores y sobre todo los dictadores latinoamericanos y también africanos. Y de casi todos los presidentes que hemos tenido en Venezuela en la era democrática, salvo dos, todos tenían su brujo o su chamán, creían en esas cosas. El Palacio de Miraflores, sin ningún tipo de miramientos, sin ningún tipo, no se oculta el ancla de Yemayá, esas cosas que yo fotografié cuando pude ingresar allí, realmente son chocantes para alguien que viene del primer mundo, pero en Venezuela todo el mundo sabía que eso se practicaba. Cuando Hugo Chávez se enfermó, se le hicieron rituales en público y el sistema, la santería cubana, que es prácticamente fue la religión durante muchos años, la religión oficial del chavismo, fue penetrando mucho en la estructura social de Venezuela y el propio chavismo se ha convertido a su vez en una especie de religión. Es decir, convirtieron al ciudadano, al elector, en devoto. Hicieron el Padre Nuestro a Chávez. Es decir, nunca cuestionar al gran líder, es decir, un sistema casi norcoreano
pues bastante absurdo y folclórico, bananero, si me permites. ¿Tú ves el final del chavismo en Venezuela? Lamentablemente no. Está muy lejos. Yo lo veo lejano. Ya llevamos 25 años este año con chavismo, cada vez está más fortalecido, lamentablemente, lo digo con mucho dolor, pero todos los intentos que hemos hecho por la vía democrática y no democrática, todos los intentos que se han utilizado, recordemos el dron a Maduro, todos han fracasado. Ellos tienen un perfecto sistema de inteligencia, de aplacamiento del disidente, de aplacamiento de cualquier movimiento desertor, y con la influencia cubana, que a su vez es escuela soviética, pues creo que es muy difícil salir de un sistema tan férreo que ha expulsado ya a 7 millones de venezolanos. Lo veo muy difícil, y muchos creyeron que la presión internacional iba a ser un cambio de régimen con el interinato, con Juan Guaidó, con todo lo que hemos visto últimamente, pero bueno, ya hemos visto que ningún país va a poner los soldados, ningún país va a poner los muertos por nosotros. Pues eso es lo que hay, señores. Y aquí en España vemos cómo se repiten ese tipo de estrategias políticas, de consignas e incluso de decisiones que querrían implantar aquí. Felizmente, bueno, todavía algunas las quieren llevar a cabo y han podido casi perpetrarlas, pero es realmente inquietante. Bueno, esas similitudes que hemos visto en el vídeo son evidentes porque la escuela donde han aprendido, digamos, su doctrina política los dirigentes de Podemos es Venezuela, ¿no? La gente, se hace un poco de memoria, recordará que Íñigo Errejón estuvo por allí, Pablo Iglesias estuvo por allí. Monedero fue un asesor y algunos más. Cobrando unos dineros muy jugosos por esa asesoría, y hay vídeos verdaderamente reveladores de cuál es su doctrina política, ¿no? Entonces, evidentemente, pues están trayendo para acá lo que allí ha habido. Yo creo que es muy interesante ver cómo Venezuela, que era un país con una riqueza y unos recursos muy, muy importantes, se ha empobrecido fruto de un gobierno absolutamente nefasto. Y estos discursos populistas de vamos a bajar los precios, habrá precios justos, el enemigo es el, digamos, bueno, pues el empresario, efectivamente, al final lo que llevan es a más pobreza. Esto está demostrado históricamente, no hay mucha duda al respecto. Y me parece increíble que una ministra, lo decías tú antes, Antonio, una ministra se permita atacar de una manera tan soez a un empresario que da empleo a muchísima gente, empleo digno. A mí me parece absolutamente inédito esto. Es que está, Julián, el hecho de que alguien que dirige ahora ese partido, Podemos, lo dirige, vamos, teledirigida por Pablo Iglesias, diga estas estupideces, estas tonterías, no nos lo tomaríamos en serio, tampoco lo tomamos en serio ahora, ¿no? Pero en fin, no tendría mayor trascendencia desde el punto de vista informativo si no fuera ministra del Gobierno de España, si no estuviera sentada en el Consejo de Ministros de España, junto con 4 más. Y va a dejar de ser ministra. Con Sánchez bendiciéndola. Y va a ser sancionada no porque el Partido Socialista, el presidente del Gobierno, se haya hartado de estas melonadas, sino porque se van a quedar sin votantes, que es lo que va a pasar dentro de semanas con Podemos. Ojalá. O sea, Podemos, bueno, ojalá. Es evidente, Podemos es un partido que va para abajo y hay una fórmula cruzada, a ver qué pasa con ellos, que Podemos está bajando, que en realidad lleva mucho tiempo bajando, que está bajando, es evidente, pero alguien se imagina, vamos a jugar al futuro, que decíamos antes, ¿no? Bueno, está el precedente, yo creo que el vídeo es maravilloso, ¿no? Lo bien que se ve el enlace entre una cosa y la otra. ¿Alguien se imagina que se expropia una cadena de supermercados o se monta una cadena de supermercados, precios justos, ¿vale? Y van a poner al frente de la cadena a quién, a Monedero? Va a ser el presidente, va a dirigir una cadena de supermercados para llenarlo de galletas, de pañales, de leche, en fin, de útiles de cocina. ¿Alguien se imagina realmente que alguno de los indocumentados de Podemos es capaz de gestionar? Es que no quiero insultar a nadie, vamos, la tiendecita más pequeña. No gestionan ni una tienda de chuches. ¿Cree que va a ser capaz? No puedes ponerlo ni al frente de una tienda de chuches. Decirlo, porque gestionar una tienda de chuches tiene su aquel. Y estos señores, ¿os imagináis a Monedero, por no decir el presidente de Correos, que es socialista, que mira la que ha montado con Correos, organizando una cadena de supermercados, llenándola de suministros? ¿Esos productos qué van a ser? ¿Buenos? ¿Van a ser saludables? ¿Se van a poder tomar? ¿Van a existir en las estanterías? ¿De verdad van a ser más baratos? ¿Van a poder pagarlos? Es que es una broma absoluta pensar que esta panda puede organizar una compañía tipo Carrefour o Mercadona. Es que no nos lo podemos tomar más que a broma, si no fuera, como dices, que es una ministra del Gobierno, que en realidad quien se ríe es del presidente del Gobierno y del Partido Socialista. Porque que alguien pueda decir eso con tal grado de irresponsabilidad,
que lo podamos cotejar con la famosa propuesta o antecedente de Venezuela, que entiendo que lo que ocurrió es muy sencillo. Primero hay escasez, una empresa que funciona, mejor que peor, funciona, deja de funcionar, empieza a haber escasez, después de la escasez llega el mercado negro y la corrupción. Y finalmente cierra. Y los empleados de aquella empresa privada se quedan en la calle. Y los proveedores de aquella empresa privada se quedan arruinados. Pero vamos, esto es el ABC. Ahora, es increíble. En un programa nacional estamos hablando, porque tenemos que hablar, naturalmente, ministra, de una melonada absoluta, de algo que a una persona después de esos retos de Bolaños, solo por esto ya tendría que salir de la vida pública, ¿no? Voy a montar una cadena de supermercados que se llama Precios Justos. David, placer, muchísimas gracias y buenas noches, Antonio. David. Hasta siempre.